por lo pronto vamos a celebrar que está en comunicación telefónica un amigo de la casa. Es un amigo y al que recurrimos como amigo y también por su saber. Exactamente, por su saber. Estamos en comunicación telefónica con el licenciado Juan Marcelo Calabria, docente, ensayista, una persona que sabe y mucho sobre la historia argentina. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Cómo andamos? ¿Todo Hola bien? Lucía, hola Federico, un gusto escucharlos. Y a nosotros también, para nosotros también. Bueno, te convocamos, es una fecha, estamos cerca del 25 de mayo y queríamos más o menos saber si esa es la fecha del aniversario, si la tomamos como el 9 de julio, si es el inicio de los festejos patrios. ¿Cómo lo ves vos desde la historia, desde el saber? Bueno, yo te diría que en todos esos puntos algo de razón tenés, porque en realidad es una de las fechas icónicas, uno de los hitos, quizás siempre se toma como el hito inicial, el 25 de mayo de nuestro proceso revolucionario, o como el primer grito de revolución, que por supuesto tendrá que esperar 6 años más, hasta el 9 de julio de 1816, para poder concretarse en la declaración jurídica y final de la independencia. Pero claro, el 25 de mayo fue como, se movió el avispero, digamos, ¿no? Como comenzó a gestarse esta idea de que podíamos ser una nación independiente y también sacarnos el yugo de 300 años de dominación española de nuestras espaldas. Si bien el 25 de mayo es una fecha icónica porque se va a formar el primer gobierno patrio, como todo proceso había empezado a gestarse muchos antes, es decir, hay antecedentes incluso varios años antes de lo que va a pasar en esa semana de mayo, la famosa semana de mayo del 17 al 25 de mayo. Pero sí, sin duda, es considerado el puntapié inicial de nuestro proceso revolucionario y después proceso independentista. Bien. Claro. A ver, y digo, en ese orden de cosas, digamos, pensando el 25 de mayo, tuvo como repercusión digo, uno cree que todo es inmediato hoy, porque bueno, hoy publicás en Instagram y a los 2 minutos todo el mundo se enteró de lo que hiciste. ¿Cómo fue la repercusión en el resto de, bueno, las Provincias Unidas, bueno, el virreinato, digamos, en este caso, ¿no? Todavía no había Provincias Unidas, pero digo, ¿cómo funcionaba esto ahí? ¿Cómo se comunicó esto al resto de nuestros vecinos en este caso? Bueno, viene bien el comentario, Federico, porque acá hay que aclarar que esto fue parte de un proceso incluso continental. Desde Claro. México hasta el Río de la Plata se va a dar el proceso de revoluciones que en realidad era una consecuencia inmediata de lo que había, es decir, en la cabeza del rey, se había nombrado un rey usurpador que era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, a quien llamaban Pepe Botella. Después podemos ver por qué. Sí, sí. Pero lo cierto es que como consecuencia de eso comienza lo que va a ser en 1808 la guerra de independencia española de los españoles en contra de Napoleón Bonaparte. Sí. En ese contexto, las colonias americanas van a tomar partido. Entonces ya, ante la caída del gobierno español, todas las grandes capitales de los virreinatos que dependían de España comienzan sus movimientos juntistas, entre ellos el Río de la Plata. Pero esto empezó en México en 1809, y paradójicamente se van a dar la mayoría de los movimientos en 1810 en Venezuela, en Bolivia, en el Perú, que van a ser fracasados, en particularidad que el Río de la Plata es el único que va a lograr mantenerse en pie. Todos los demás van a ser sofocados, todas las demás revueltas, cuando el gobierno español vuelva a tomar en cabeza del rey el poder. Y allí también están las provincias, como bien vos decías, lo que pasaba en el interior, como se le llamó desde ese momento incluso, en el interior del virreinato del Río de la Plata. ¿Y qué pasaba? Y comenzaron las idas y vueltas, porque la Junta de Gobierno de Buenos Aires no fue inmediatamente reconocida, incluso Claro. fue por algunos catalogadas como traición. Claro. Puesto a la autoridad para ese momento, siempre era la del virrey. ¿Cómo? Ahí está el famoso cabildo del 22 de mayo, con la famosa tesis de Juan José Paso, de Mariano Moreno, esas tesis argumentales fabulosas, siguen tomando incluso como base de nuestro derecho hoy en día, que dijeron, no, caído el gobierno en España, cae el gobierno que había dado mandato al virrey, por lo tanto la soberanía vuelve al pueblo, que era una
justicia española, en la Corte española, y por lo tanto la soberanía del pueblo elige un nuevo gobierno. El problema es que era el pueblo de Buenos Aires, que pasaba con el pueblo del resto de las provincias. Y ahí entonces surgen las misiones, algunas diplomáticas y otras militares, para difundir la idea que Buenos Aires había establecido en el primer gobierno patrio. Déjame hacerte acá una pregunta, Marcelo, digo, porque uno sabe que acá estaba, sobre todo acá sabemos, estaba el virreinato, la sede del virreinato, etcétera, el cabildo, pero ¿cómo era la organización previa a la Revolución de Mayo en cuanto al gobierno realista, al gobierno de España, digamos? Claro, bueno, hay que entender que era muy distinto a lo que va a ser después la época independiente, en donde sí va a conservarse la figura del cabildo, pero en la época colonial el cabildo era una figura central para la representación de alguna manera del pueblo, pero el Poder Ejecutivo estaba en cabeza de los gobernadores delegados, gobernadores intendentes o intendentes de gobernador de acuerdo a la provincia, que eran designados por el virrey, es decir, era un sistema totalmente centralizado. El cabildo va a funcionar como la representación de la parte más sana del pueblo, como se llamaba en esa época, porque hay que entender que en ese momento la idea de pueblo era totalmente restringida, no como la conocemos nosotros hoy en día. Y en ese sentido, esa estructura centralista que dependía de alguna manera, o estaba todo centrado en el poder del virrey, que estaba en la capital, en Buenos Aires, era la que hacía funcionar el resto de las provincias. Esa es la estructura, uniéndolo un poco con el comentario que me hacías recién, Federico, es la estructura que empieza a resquebrajarse cuando empieza a llegar la noticia, y recordemos que la noticia demoraban varios meses, de que ha caído el virrey y que se ha formado un nuevo gobierno o un gobierno patriota en Buenos Aires. Marcelo, ahí te pregunto, vos recién marcabas al cabildo como una figura para la representación del pueblo con estas salvedades y esta cuestión restringida de noción de pueblo. Si tuviéramos que elegir una figura en cuanto a persona, en cuanto a una personalidad que se haya sido importante para este momento y que por ahí la historia no haya sido tan justa con ella, ¿a quién podríamos elegir y por qué? Bueno, es una muy buena pregunta, porque en realidad en cada provincia nosotros deberíamos destacar figuras que fueron promotoras o que adhirieron rápidamente, conocida la noticia de la Junta en Buenos Aires. Por ejemplo, acá en Mendoza fue Moldes, que después va a tener una participación también en el norte, porque recordemos que a pesar de lo que uno puede creer, había una gran conexión y movilidad entre los patriotas de las provincias en ese momento, porque el partido que forman Moreno, Belgrano y Castelli en Buenos Aires tiene ramificaciones en todas las provincias, ramificaciones secretas, no conocidas, porque está en juego la cabeza de cada uno que participa en esto que puede ser considerado como traición, pero ya había un movimiento incipiente en Buenos Aires y desde ahí con ramificaciones en todo el resto del territorio del virreinato, incluso en Cochabamba, lo que hoy es Bolivia, que tenía que ver con esta idea de una independencia temprana de España. Algunos autores hablan de 1808 incluso que empieza este movimiento. Y la idea es que hay en cada provincia figuras que en las provincias son rescatadas y que por ahí en la historia nacional oficial se olvidan un poco. Aquí en Mendoza se me ocurre ahora, por ejemplo, la figura de Moldes, que es una gran figura revolucionaria para nuestra provincia, pero así se fueron dando en el norte en cada una, sobre todo el norte, el litoral. Recordemos que el río nuestra actual nación en ese momento era el litoral, el norte argentino, muy unido al Alto Perú, a lo que hoy es Bolivia, Cuyo y el centro mediterráneo del país, además de Buenos Aires. Ese era el territorio del virreinato. El sur estaba en manos de los pueblos originarios y algunas otras regiones que teníamos alguna ramificación de poblaciones o fuerte y demás. Esa era más o menos el pantallazo de cómo se fue ramificando la revolución en cada una de las provincias, y con estas figuras de hombres sobre todo, porque en ese momento son los hombres los que tienen un rol central, pero también de mujeres que van sirviendo para esta conexión de la política de Buenos Aires. Bien, vos sabés que el programa que estamos haciendo hoy tiene que ver con la fiesta, bueno, aniversarios y etcétera. ¿Cómo se vivió festivamente el 25 de mayo? Digo, el 25 del proceso, ¿no? No pensemos ahí en la fecha. Pero ¿se vivió festivamente, por lo menos acá en Buenos Aires? Bueno, la idea de fiesta surge un poco después, ¿no? En ese momento yo no creo que haya habido
un clima de festejo real, porque es más un clima de tensión si lo tuviéramos que describir, ¿no? Recordemos que se está resquebrajando el antiguo régimen o un orden anterior y están haciendo un orden nuevo. Que cuando el 25 de mayo, en esta imagen un poco ilustrada que tenemos de la plaza que aparece con la gente con paraguas y esperando el anuncio del nuevo gobierno patrio, quizás ahí sí, cuando ya se clarificó el panorama, cuando ya fue con fuerza del apoyo de las armas, por eso Saavedra es el presidente de la primera junta, se esclarece el panorama y se instaura la primera junta, seguramente algún festejo puede haber habido, pero hasta ese momento es de mucha tensión. Hay peligro de una revuelta popular, que era lo que no querían tanto unos como otros, de uno u otros partidos, no querían que corriera sangre, pero estaba todo dispuesto a que si el virrey no renunciaba ante el ultimátum que le van a dar Belgrano y Saavedra, se armaba la podrida, si me permiten este término un poco académico. Es decir, estaba todo previsto para que se aceptara sí o sí el nuevo régimen que establecían los patriotas, a partir incluso de la fuerza apoyada en los patricios, los arribeños y los grupos de milicia que había en ese momento en Buenos Aires y que habían quedado de la época de las invasiones inglesas. Bien, y acá yo te pregunto, porque vos lo soslayaste en un momento, lo dijiste, la participación de las mujeres en este 25 de mayo, digo como proceso siempre, ponemos la fecha, pero sí, claro, como proceso, ¿en qué consistía? Bueno, es muy interesante porque, como siempre se dice, y ustedes lo saben y alguna vez lo hemos hablado también, en esta historia oficial que fue escrita indudablemente por hombres, por ahí el rol de la mujer quedó un poco desdibujado. Pero lo cierto es que las mujeres, sobre todo las mujeres de las familias importantes, tuvieron un rol central, tuvieron un rol atizando, se discutía en las tertulias. Más de una mujer, aunque no lo tenía permitido, se animaba a opinar, a escribir, incluso a participar solayadamente en política, aunque esto no era común para la época y las familias no lo permitían. Y tuvimos, bueno, ya lo sabemos, algunos casos paradigmáticos, como fue el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, que va a tener un rol fundamental. Pero a poco tiempo de la Revolución de Mayo, siguiendo esta idea de proceso que vos bien planteás, cuando ya ha comenzado la guerra en el norte, cuando ya ahora sí la revolución hay que sostenerla con armas, porque los españoles no se quedan, o los realistas no se quedan tranquilos y quieren recuperar el gobierno de este territorio, se va a dar la famosa revolución de los fusiles, que es encabezada por las mujeres de Buenos Aires y que también tiene ramificaciones en las cabezas de las provincias de lo que era en ese momento el Río de la Plata, y que significó que las mujeres, desautorizando el mandato familiar, se reunían, por supuesto hablaban de la política de lo que estaba pasando y decidieron apoyar al ejército del norte juntando dinero para comprar fusiles, y a cada fusil se le puso una chapita con el nombre de la mujer que había hecho el aporte que donaba. Eso fue conocido como la revolución de los fusiles de las damas patricias de Buenos Aires. Qué bueno. Ni que hablar, más avanzado después el proceso, lo que va a ser la participación de las damas sanjuaninas, de Mendoza y de San Luis en todo lo que va a ser la formación del ejército de los Andes. Es decir, que tuvieron una participación, que hasta nosotros han llegado algunos nombres, como Mariquita Sánchez de Thompson, como Remedio de Escalada, como Escurra, que fue la novia y madre de la hija de Manuel Belgrano, como fue después incluso Juana Zurduy, como fue la María Remedios del Valle, es decir, como algunos íconos de mujeres que incluso participaron directamente en la guerra de la independencia, pero sin duda hubo un rol que cada vez se va clarificando más. Lo que pasa que no hay tantos documentos oficiales que así lo testifiquen, ¿no? Claro. Marcelo, siempre es un placer hablar con vos porque siempre vamos descubriendo cosas nuevas de nuestra historia. Y siempre me dan ganas de seguir. Así que vamos a buscar la excusa para pronto volver a llamarte y volver a tenerte un ratito más en el aire. Bueno, yo les agradezco mucho y como siempre digo, con toda alegría tenemos que ahora sí celebrar el 25 de mayo, porque pasado todos estos años de historia sigue siendo sin duda una fecha importante, porque fue nuestro primer grito de querer ser una nación independiente, nación que seguimos construyendo, ¿no? Pero que tiene en esos hitos fundacionales una parte importante. Así que muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Abrazo.
pasaba Marcelo Calabria explicándonos y contándonos un poquito de lo que fue este 25 de mayo de 1810, que fue un proceso, no fue un día. Así es, eso es bueno, como todo, ¿no? No pasa todo en Como un día. todo en la vida. ¿No?